Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Maán Casa Paterna, ubicada en Tegucigalpa, capital de Honduras, en Centroamérica. Un ministerio que nació en el corazón de Dios a través del llamado a nuestros padres espirituales, el apóstol Orlando Medina y la profeta Doris de Medina, quienes junto a sus 3 hijos decidieron seguir la voz de Dios y obedecer el llamado que Él tenía para ellos en este país. Actualmente, Maán Casa Paterna cuenta con más de 130 iglesias tanto en Honduras como alrededor del mundo. Somos una iglesia que cree en Jesús, creemos en su poder y que hemos sido asignados a establecer su reino aquí en la tierra. Somos una iglesia con llamado, con propósito y con una unción sobrenatural. Contamos con extensiones de la iglesia en los diferentes puntos de la ciudad llamadas CAP. Utilizamos diversas artes, danza, música, como herramienta de adoración y evangelismo para llevar buenas nuevas. Estamos en constante capacitación y conexión con la visión, por lo cual contamos con diferentes escuelas para líderes, mentores y nuevos convertidos, pues creemos en el poder de entender la palabra de Dios. Maán Casa Paterna, una iglesia que avanza, una familia, tu casa. Bendiciones a todos y a todas. Qué bueno estar con usted nuevamente, porque Dios nos tiene aquí para compartir con ustedes todo aquello bueno, todo lo fresco, todo aquello agradable que viene de Dios y que es justamente la revelación de las verdades presentes, verdades que no son para Israel solamente, sino para la iglesia. Estamos pronto a compartir con ustedes un tema interesante, lo que son las fiestas del Señor. Estará con nosotros la profeta Milner compartiendo de su experiencia acerca de las fiestas del Señor. En esta ocasión vamos a hablarles de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Estoy apasionado de lo que es la celebración a Dios. Estoy apasionado de celebrar la fiesta al Señor. Así que quiero compartir con usted estas verdades presentes, verdades para el ahora. Quédese ahí donde está y disfrute de esta enseñanza muy especial para usted. Bendiciones a todos y a todas. Soy el apóstol Orlando Medina. Este es el programa Tiempo de Avivamiento. Estamos aquí para bendecirle, para compartir con usted todo aquello que Dios nos ha dado, la revelación de la verdad presente que Dios está trayendo a nosotros en todo el planeta Tierra. Hay una revelación de la verdad. Cosas que no habíamos escuchado, las estamos escuchando y las vamos a estar escuchando. Está conmigo aquí una hija que muy amada. Bienvenida a la profeta Milner Hernández. Gracias, es un placer tenerla con nosotros. Gracias, Padre Espiritual. Es un gozo para mí estar compartiendo estas verdades tan maravillosas del reino de nuestro Dios. Verdaderamente, como dice nuestro apóstol, en este tiempo Dios va a estar restaurando absolutamente todas las cosas. Antes de que su Hijo venga por segunda vez, absolutamente todo va a ser restaurado. Y el Señor no se puede llevar una iglesia ignorante. No. El Señor se tiene que llevar una iglesia conocedora de la verdad. No puede ir al cielo alguien que desconoce estos principios, estas verdades que nos fueron retenidas por muchos años y no las compartimos porque no habíamos escuchado, porque aún nuestros mentores, nuestros formadores no nos dieron estas verdades. Pero bueno, estamos en una temporada de cumplimiento profético donde eso que no habíamos oído lo vamos a escuchar. ¿Y qué decir de estas verdades, las fiestas del Señor? Las fiestas del Señor son una verdad presente, totalmente maravillosa. Yo creo que desde tiempos antiguos el Señor había dejado estas verdades por ahí para este tiempo, como en oculto, como en un esperar, porque la iglesia de Cristo en este tiempo ha ido madurando y va madurando cada día más. Y ahora sí nosotros ya podemos apreciar el poder que tienen las fiestas del Señor. Un error que se ha cometido en la iglesia es decir que son las fiestas de Israel y no las fiestas del Señor. Pero nosotros estamos aquí como profetas y apóstoles
para cambiar ese concepto, esa forma de ver la fiesta, no para Israel, sino para la iglesia. Pues nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo del Espíritu. Y el pueblo del Espíritu no puede quedarse al margen de lo que son las verdades que fueron dejadas perpetuamente como principios fundamentales para aplicarlos. Usted, yo sé que tiene varios años de caminar en el Señor, de conocer la iglesia de Jesucristo en esta nación y en otras naciones. Esa verdad nos ha sido oculta por muchos años, pero no estamos aquí para señalar a aquellos que nos anticiparon en este caminar ministerial, pero hoy podemos hablarle a un pueblo entendido, ¿no? Un pueblo que ha mejorado su forma de concebir el reino. Así es, porque como la restauración empezó con nuestro Señor Jesucristo, también el ministerio del apóstol y del profeta fueron restaurados, y como esta fiesta se necesita revelación profunda para poderlas entender, para este tiempo Dios las dejó. Pero las fiestas proféticas del Señor, que no son exclusivamente de Israel, sino que son del Señor, y es nuestro Dios, y nosotros también somos su pueblo, por lo tanto son nuestras fiestas también. ¿Por qué son las fiestas del Señor? Porque son en honor a Él. De hecho, yo más bien me maravillo que Israel las haya podido conservar, porque ha perdido muchas cosas durante su caminar como pueblo de Dios en la tierra, pero las fiestas nunca las perdió. Y es que es profético, porque la palabra dice que en la higuera estaba la señal, el mapa de Dios, y el mapa son las fiestas. Qué bueno, qué bueno. Y las fiestas, por decir algo, nos indican a nosotros en qué temporada estamos. Sí, marcan la temporada. Cristo está por venir. Sí. Cristo vendrá a recoger a una iglesia, a tomar una iglesia que está en una fiesta, envuelta en una fiesta. No hay duda de eso. No se podrá ir de esta tierra a una iglesia triste, No. Una iglesia fracasada, una iglesia moribunda, ¿no? No, derrotada jamás. Yo creo que, mire, desde que el Señor en el libro de Éxodo capítulo 5 saca al pueblo de Israel de la cautividad que tenía en Egipto, lo primero que le manda a decir al faraón es: deja ir a mi pueblo para que me venga a celebrar fiesta en el desierto. Qué interesante. En el capítulo 5, verso 2 de Éxodo está eso que usted menciona. Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Sí, es que nuestro Dios es un Dios de fiesta, es un Dios alegre, es un Dios fiestero. A Él le gusta habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Y las fiestas tienen esta característica: toman a la iglesia y la unen con la alabanza del cielo. Por lo tanto, las fiestas son una incursión en la eternidad. Cada vez que celebramos una de estas fiestas, es un segmento de la eternidad que se abre. Por eso, la iglesia que celebra esta fiesta se vuelve una iglesia muy poderosa, empoderada en todos los aspectos de una manera integral, empoderada de fuerza de Dios, empoderada espiritualmente, empoderada económicamente, empoderada en influencia, porque usted toca la eternidad durante esos días que celebra la fiesta. ¿Y cómo se puede concebir, verdad, a un Dios así de fiesta, que provoque una fiesta, valga la expresión, una celebración en el desierto? ¿Verdad que eso en la mente del ser humano es inconcebible, que Dios le haya dicho a Moisés: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto? Pero en el desierto, ¿verdad? En unas condiciones totalmente duras, difíciles, pero vaya qué fiesta celebraron, ¿no? ¡Wow! Es que le voy a explicar algo, que como eso, como es una incursión a la eternidad, no importa la situación que el pueblo esté viviendo, desde el momento en que se conecta con la fiesta y ese segmento se abre, la gente entra a la eternidad. Entonces no importa el lugar donde esté celebrando. Por eso, cuando se celebran las fiestas en una iglesia, el dolor cesa. Para el dolor, para la muerte, para muchas cosas, porque esta fiesta, dice la palabra del Señor, que Dios mismo desciende a danzar con su pueblo. Es la mano del Dios danzante moviéndose en medio del pueblo, y entonces ahí Él lo sana. Cuando un rey llega, lo sana, les provee provisiones, les da de todo, porque Él le gusta venir a disfrutar con su pueblo en esa fiesta. De hecho, Él dijo: quiero que me celebren fiesta a mí. Y como el Dios de Israel es nuestro Dios, por lo tanto las fiestas también nos pertenecen. Claro. Imagínense entonces en la temporada cuando Dios le dice al pueblo que lo lleva, que le celebre fiesta en el desierto, pero nosotros ahora, con aire acondicionado,
con instrumentos musicales, con músicos, bueno, Wow, tantas profesionales, tecnologías que hay. Y ahora muchas veces la iglesia como que no quiere celebrar a ese nivel, a esa dimensión de lo que Dios está demandando a la iglesia. Bueno, yo sé que uno no puede obviar algunas cosas del pasado, pero están ahí. Pero estamos marcando una ruta diferente al pueblo. Le estamos enseñando al pueblo a celebrar de verdad. Amén. A celebrar de verdad. Tenemos aquí, como les decía, hay varias fiestas, pero hay 7. 7 que son las principales. Muy importantes. Sí. Y fíjese que el 7 a mí me tiene cautivado. El 7, estoy hablando mucho del 7, y es que Dios, numéricamente hablando, utiliza el 7 como una figura poderosa, profética. Entonces hay 7 fiestas muy importantes: la fiesta de la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primicia, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Día del Perdón y la fiesta de los tabernáculos. Vamos a abordar por lo menos unas 2 o 3 fiestas en esta ocasión. La fiesta de la Pascua. ¿Cómo nace esta fiesta? ¿Por qué la fiesta de la Pascua? ¿Desde cuándo la fiesta de la Pascua? Wow. Fue ahí en Éxodo, apóstol, desde que el pueblo de Israel, usted sabe, Faraón estaba empecinado en tenerlos cautivos, no los dejaba ir. Entonces ahí empieza la primera fiesta, fue la primera que se celebró, que es la fiesta del Cordero o la fiesta de la Pascua, donde se sacrificó en esa tarde, ¿verdad? Dice que en el día 10 del mes de Nisan, que era el primer mes, para ellos iba a empezar un calendario con esta fiesta. Y entonces en el día 14 se iba a sacrificar, entre la tarde del 10 y al 14 se apartaba el cordero, un cordero macho cabrío de 1 año sin defecto. Porque es que el pueblo de Dios debe aprender a traerle a Dios lo mejor. Entonces, porque Dios a nosotros nos dio lo mejor. Y sin defecto aquel cordero se iba a sacrificar, y ya sabe usted, la representación de la sangre que iba a estar sobre las casas, porque el ángel de la muerte iba a pasar y iba a ejecutar a todo primogénito. Aquí tienen muchas cosas que ver: el primogénito, el ángel de la muerte pasando y la fiesta de la Pascua. Esa sangre del cordero, esa marca profética en las puertas, iba a librar al pueblo de Dios de la muerte. Y eso es lo que la fiesta de Pascua trae. La fiesta de Pascua aleja al ángel de la muerte. Donde hay una casa que celebra la Pascua, donde hay una iglesia que celebra la Pascua, donde hay un pueblo del Señor que se celebra la Pascua, nuevamente se pone esa marca profética y le dice al ángel de la muerte: aquí no puedes entrar. Y lógicamente nuestra Pascua es Cristo. Así es. Que fue sacrificada por nosotros. Totalmente. Pero la palabra Pascua es en el original Pesach, que significa pasar por encima o pasar de largo. Así es. Entonces, pero la gente muchas veces, como no estudia la palabra de Dios, pues no cree que existe el ángel de la muerte. Muchas veces no se manejan estos términos en el ámbito de la iglesia cristiana. Y el ángel de la muerte todavía está operando, el espíritu de muerte, por supuesto, que está arrebatando vidas tan continuamente, sí. y vidas que se van de este mundo sin Cristo, sin esperanza. Ahora, esa figura del ángel de la muerte, déjeme decirle que aún los ministros de las oscuridades van y levantan los espíritus de la muerte, como el ángel de la muerte, para que sacuda naciones. Y por eso es que vienen a las naciones, viene violencia, vienen cosas terribles, a los jóvenes son arrebatados, y usted va a ver que en algunas naciones donde se han invocado que ese ángel de la muerte se haga más grande, los jóvenes mueren todos los días y mueren por cantidades. Entonces, un antídoto en contra del ángel de la muerte es la fiesta de la Pascua, porque esa representa al Cordero de Dios. Recuérdese que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era algo que iba a ocurrir y que va a ocurrir por la eternidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el único que puede liberar al pueblo de la muerte y de la cautividad. Ese día que se celebró la Pascua, dejaron de ser esclavos. Ese día salieron a la libertad y salieron para seguir celebrando las otras fiestas. Qué interesante. Bueno, Dios es un Dios de fiesta, está claro. Dios es un Dios de fiesta, y Él demanda que se le celebre no a la manera nuestra, no,
sino a la manera De Él. como Él lo ha establecido. Así es. Yo no sé, pero el culto al Señor, muchas veces nos han dado un formato los hombres, Sí. de no salirse de ese formato. Yo no sé, reitero que a veces uno quizás molesta a algunas personas cuando se expresa de esta manera, pero en Dios no existen los formatos de cómo va a ser un culto. 3 cantos, 2 cantos de alegres, dice la gente, y 2 de adoración. Y 2 tristes. Y 2 tristes. Entonces, ese es el concepto de la iglesia, de que hay un formato de culto, pero yo creo que cuando Cristo vino a sacar a la gente de esos formatos, de esos sistemas, y por eso no lo entendieron a Jesús, ¿no? Así es, Él era totalmente espontáneo y esa es una de las características que tienen las fiestas del Señor. Es que cuando usted le celebra fiesta con todo a Dios, ahí puede ocurrir cualquier cosa. Nosotros con nuestra iglesia, que ya llevamos varios tiempos celebrando, ya sabemos que en esos 7 días que le vamos a celebrar fiesta puede ocurrir lo que usted menos imagina y le damos la libertad a Dios. Y es más, el pueblo se prepara. Cuesta hacer esta cultura, en el reino de Dios cuesta, pero una vez que ya el pueblo ha entendido el poder de la fiesta, se prepara. Yo a veces llega a medianoche y les digo, bueno, ya se acabó, mañana vuelvan, y no se quieren ir, porque están esperando algo más de Dios, porque nuestro Dios es un Dios totalmente espontáneo. Nosotros los hombres es que lo hemos querido enmarcar, pero Dios es espontáneo, Él es creativo, Él hace todo nuevo cada vez que Él quiere. Volviendo a la Pascua. Sí. Capítulo 12 de Éxodo, el faraón tiene al pueblo esclavizado, consideraba que eran suyos este pueblo, sí. Y faraón se había empecinado en usarlos como esclavos toda la vida, sí. Generaciones tras generaciones, porque más de 400 años en esclavitud era terrible. Pero Dios escuchó el clamor de algunos, quizás no de todos, dice la palabra, sí, que cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, he oído el clamor de ese pueblo y he venido para librarlos. Lo que pasa es que a veces no entendemos a Dios. Aún a Moisés le costó mucho entender a Dios hasta que le habló y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de tus padres. Sí. Entonces, volviendo a la Pascua, si Dios no hace esto de tocar a los primogénitos de los egipcios, Faraón no los deja ir. Faraón hubiese mantenido su autoridad sobre estos hebreos, pero vino la intervención divina a través de la muerte de los primogénitos. Entonces, la Pascua, que es la primera de las fiestas que estamos abordando, es de suma importancia. Ahora en el siglo XXI, es decir, de suma importancia que la iglesia la celebre. Por supuesto. Dice la palabra del Señor que las fiestas debían celebrarse perpetuamente. Perpetuamente. Es cuando más tenemos que celebrar a nuestro Cordero. Cordero vivo que quita el pecado del mundo. Y tenemos que celebrarlo en grande. Por 7 días victoriarlo. Por 7 días declarar que no hay otro en quien pueda haber salvación como en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sí tenemos que celebrarlo con elementos proféticos. Nosotros lo celebramos con elementos proféticos, con las hierbas amargas, como un memorial, ¿verdad? Como un memorial. Es más, nosotros encargamos corderos de 1 año. Si la iglesia es muy grande, encargamos 2, encargamos 3 y algún día esperamos encargar 10, que sea muy grande. Y cuando sea muy grande, muy grande. Muy grande, pero es que es una comida simbólica, no es que van a comer, así que es una cena no, es una cena santa. Entonces se les pone un pedazo de cordero bien hecho al fuego. Al fuego, tiene que ser solamente en barbacoa, al fuego, no se permite cocido. Al fuego, y se les pone las hierbas amargas y se les pone el pan sin levadura. Y también compartimos un poco de vino que representa la sangre del Cordero. Y ese día, cuando lo comemos, tomamos conciencia de dónde Dios nos sacó, de dónde nos ha librado, cómo ha quebrado la cautividad sobre nosotros, cómo nos libró del ángel, de la muerte y del pecado, y también del sacrificio de nuestro verdadero Cordero, que es Jesucristo. Tomamos conciencia de eso. Sí, es aquí donde la iglesia interpreta quizás erróneamente esto, cuando se habla de elementos, porque muchos hasta lo
lo relacionan con el misticismo o con el judaísmo, cuando se habla de elementos, pero la verdad es que Dios siempre habla y habló a través de figuras y a través de elementos proféticos. Entonces la gente piensa, pero comerme el cordero con las hierbas amargas, si yo ahora yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo la revelación de la palabra, ¿por qué tengo que yo hacerlo? Muchas veces, y aún a mí me está costando como pastor y apóstol, pues llevar a la gente hacia este punto de practicar las fiestas del Señor tal como están establecidas. Vaya, hace varios años atrás, a lo que es la celebración el partimiento del pan y de la copa, del vino, le llamábamos la Santa Cena. Sí. Yo crecí con ese concepto, Santa Cena, y vamos a tener la Santa Cena, y todavía hay gente que celebra la Santa Cena una vez al mes. A mí me enseñaron a celebrar la Santa Cena una vez al mes, pero hace unos años atrás descubro que es Pascua lo que tenemos que celebrar, Pascua, y que no es, que Santa Cena es un término que viene desde Roma, desde el catolicismo romano, que nos metieron conceptos que la iglesia evangélica tomó y practicó por años, pero algunas personas ya nos estamos rehusando a seguir esas tendencias que son religiosas, tradicionales, y que no nacieron en Jerusalén. Ahora, esto sí vino de allá. Sí, interesante, ¿no? Sí, nuestro Dios es un Dios profético. La gente no debe tenerle miedo a los elementos proféticos que están escritos en la palabra y a la revelación del Espíritu Santo, porque si usted puede ver, Dios en todo usa los elementos proféticos. Si va a hablarle a un profeta, le dice, ve, trae aquel cinto, mételo aquí, déjalo podrir. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Si Él es Dios, no necesitaría hacer eso, porque Dios ha descubierto algo en nosotros los hombres, y es que nosotros aprendemos más cuando vivimos algo, cuando lo vemos, cuando lo sentimos, cuando degustamos esa copa, cuando degustamos ese cordero, tomamos más conciencia, y entonces nosotros, verdaderamente a Dios le gusta trabajar con los elementos proféticos. Nuestro Dios es un Dios profético, y eso es una de las cosas que se está restaurando en este tiempo. Y no necesariamente tenemos que judaizar como algunos piensan que están judaizando. Lógicamente que nosotros somos la generación del Espíritu, sí, porque la iglesia nació en el día de Pentecostés bajo el poder del Espíritu Santo, pero como usted decía, hay verdades que están escritas desde la antigüedad, desde que Dios le dio ordenanzas a través de Moisés al pueblo, que muchas veces nosotros no queremos, no estamos en condiciones de decir, bueno, es para mí también, sino que evadimos algunas cosas, y yo creo que no. La iglesia del Espíritu tiene que estar anuente a la revelación que Dios está trayendo, a la verdad presente que Dios está trayendo a nuestras vidas. ¿Qué más podemos hablar de la Pascua? Le quiero decir algo más acerca de eso de judaizar. Quiero decirle que cuando Cristo vino, Él trabajó en medio de los judíos. Quiero decirle que el pueblo judío, aunque no conoce todavía a Jesús, es el pueblo de Dios. La higuera es el pueblo de Dios. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Entonces alguna gente tiene miedo de hacer estas cosas porque estamos judaizando, pero de cierta manera eso de tener esa fobia hacia el pueblo judío es antisemita, y eso es que fue lo que utilizó el enemigo para separarnos. Va a llegar un momento, apóstol, en que la iglesia de Cristo y aún el pueblo judío va a reconocer que Jesús es el Señor y vamos a estar todos juntos en la eternidad. Entonces, ¿por qué aquí no empezamos desde acá ya a romper esas barreras que Satanás estableció para alejarnos, para quitarnos estas verdades? Porque es algo tan maravilloso que el pueblo de Israel perdió muchas cosas, pero las fiestas no las perdió. Qué bueno. El séptimo día, el día del Señor, el descanso del día 7, no lo perdió. Sí. Ellos lo siguen haciendo. Son una señal profética. Lo que pasa es que a nosotros nos introdujeron a este mundo occidental, nos introdujeron el calendario gregoriano. Así es. Y dejaron el calendario de Dios, el calendario de Israel, por meternos un calendario totalmente distorsionado, un calendario salido totalmente de la verdad, de los principios originales. Entonces, cuando se habla de restauración, es volver al origen, así es, volver a los inicios.
Entonces nosotros como iglesia vamos a volver a los inicios, ¿verdad? De cómo Dios determinó que caminara su pueblo. La Pascua, bueno, ya usted mencionó que tiene que ver con el sacrificio de un cordero. Jesús es el sacrificio perfecto, el Amén, cordero sin sí. defecto, ¿verdad? Dice Éxodo capítulo 12, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y ya usted dijo, el animal, verso 5, el animal será sin defecto, como es Jesucristo. Así es. Un hombre Un cordero sin mancha. que no pecó, Así es. Amén. Por Tentado eso- en todo, pero no pecó. pero no pecó. Mm, Entonces todo apunta a Cristo. Así es. Las fiestas apuntan a Cristo. Y es más, le voy a contar algo más que tiene la Pascua. Y es que el Señor reclama a los primogénitos en la Pascua. Por eso Él dijo que tenían que poner esta señal, porque los primogénitos eran de Él. Y que entonces tenían que consagrar todo primogénito. ¿Por qué? Porque nuestro Cordero es el primogénito de Dios, el primer hijo de Dios. Y todos nosotros hemos venido a ser conforme al unigénito hijo de Dios. Que Los quiere decir primogénitos. único y primogénito. Qué tremendo lo de los primogénitos, porque a mí se me enseñó en la iglesia, hablando de las doncellas, por decir algo, que a los 15 años había que presentárselas al Señor y hacer algo, pero yo busqué en la Biblia y me encontré que no había nada con respecto a eso, pero todo primogénito Es del Señor. le pertenece al Señor. Sí. ¿Y por qué eso le entregamos a otros personajes que no son el Señor? Se lo hemos entregado al mundo, a Satanás, a la droga, al alcohol, a la prostitución y a otras cosas. Pero estamos justamente nosotros para eso, para aclarar estas cosas que estaban allí en dudas. Nosotros vamos a estar hablando de las fiestas del Señor, pero si usted tuviera algo más que agregarme sobre esto de la Pascua, pues para eso estamos aquí, para que abordemos esto, si tiene alguna escritura o algo más, porque es muy interesante darle al pueblo esta verdad presente. Yo tengo ya algunos programas en los cuales he compartido sobre la fiesta, pero quiero que usted como invitada a este programa pues me dé todo lo que usted tiene. Le quiero contar que nosotros en nuestra experiencia que hemos tenido como iglesia al celebrar la Pascua, desde que nosotros empezamos a celebrar la Pascua, paró la muerte. Ahí no muere nadie que no esté ya en el... No es que vamos a quedar eternos, pero ahí no muere nadie que no sea porque ya realmente Dios ya le terminó su tiempo en la tierra, pero no muere nadie prematuramente. En nuestra iglesia no mueren los jóvenes, no mueren los ancianos. Si alguien tiene una enfermedad terminal, se sana. El día de la Pascua es cuando más hace milagros Dios de sanidad. Qué Es bueno, algo impresionante. y es que en un mundo tan difícil como el nuestro, como en el mundo actual, la sociedad, sobre todo el comportamiento de la sociedad actual, es bien peligroso si no se tiene la cobertura espiritual, si esa señal de la sangre no está, porque imagínese usted, por decir algo, tantas muertes masivas que ocurren, accidentes, y justamente en esas celebraciones paganas, justamente cuando se le celebra a Satanás, es cuando más acontecen muertes violentas, derramamientos de sangre. Así es. ¿Por qué? Porque se está adorando otras deidades, porque no se está adorando, pero qué interesante es. Porque Satanás es un imitador, él también quiere arrebatar los primogénitos para él. De hecho, las familias que no celebran la Pascua y no honran a Jehová con sus primogénitos, el primogénito es el más atacado y el que trata de matar a temprana edad Satanás. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo. Y es que todo tiene que ver con la formación, todo tiene que ver con el hogar, con la paternidad, con esa dirección que le demos a nuestros hijos. Y yo creo que, aunque estamos en tiempos modernos, pero la iglesia no debe perder el punto original de lo que Dios estableció. Para mí, he llegado a la conclusión que lo que se habló en el monte Sinaí es poderoso para toda la eternidad. Así es. Pero ¿qué ha pasado con nosotros la iglesia? Que hemos tomado cosas del antiguo pacto, algunas, y algo otras no. Ujú. Y yo me he preguntado, pero ¿por qué bien que aceptamos el principio de ofrendar y diezmar? Pero ¿por qué no aceptar las otras verdades? Porque hay ciertas conveniencias que están ahí, que no las podemos ocultar,
pero nosotros ya lo iniciamos. Yo tengo aquí, creo yo, ¿usted cuántos años tiene de celebrar las fiestas? Unos 12 años. 12. Pues yo apenas tengo algunos 4 años de estar celebrando las fiestas y de haberme interesado por ello, pero he visto cambios y he visto que Dios me ha traído inclusive mayor revelación de otras Amén. cosas. Sí. Porque donde Dios es honrado, hay Ay, revelación qué bello, de la verdad. Así es. Y no solamente eso, la cautividad en el pueblo se quiebra, porque ese era el inicio de un rompimiento de esclavitud. Y entonces el pueblo sale a libertad. Algo sobrenatural en el pueblo pasa cada vez que se celebra una fiesta. Sí. Vamos a hablar de la segunda fiesta, Así es. la fiesta de los panes sin levadura. Dígame usted en qué consiste esta fiesta, ya que estamos aquí enseñándole al pueblo, Sí. enseñándole a la iglesia de algo nuevo que la iglesia no ha practicado durante. ¿Cuántos años tiene la iglesia evangélica? Más de 100 años, 112 años, por decir Sí. algo, de que vino el evangelio a Honduras. Así es. Pero hay personas que se resisten y dicen, pero es que lo minario, pero es que mire la forma como me enseñaron, y algunos se resisten. Así es. Ahora, díganos usted, ¿qué es la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, es de la Pascua surgió los panes sin levadura. De hecho, creo que los primeros panes sin levadura se comieron en el día de la Pascua, pero el Señor les ordena que guarden masa sin levadura para llevar al desierto. Y ellos empezaron a llevar esas masas sin levadura al desierto, porque pegadito de la Pascua venían 7 días de celebración de los panes sin levadura. Para empezar, quiero decirle que, los panes sin levadura, pues eran unos panes que se hacían no de trigo, sino que se hacían de cebada. La cebada era el pan de los pobres, porque la cebada era un ¿cómo se llama? Un cereal de muy bajo precio, que le daba la oportunidad al que tenía menos recursos tener pan todo el tiempo en su casa. Entonces, los panes sin levadura se hacen de cebada. La cebada es el primer cereal que se cosecha en Israel. Y la cebada representa también a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es el pan de los pobres. Cristo es el pan de los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Todos nosotros. Todos, por mucho dinero que usted tenga, Sí. Usted es un pobre porque usted no puede comprar su salvación. Entonces Jesucristo también representa la cebada, que representa que es el pan de los pobres, y es el único que es capaz de saciar verdaderamente al ser humano. Entonces en esos 7 días comían el pan de cebada sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura representa todas las cosas. Una levadura tiene el poder de cambiar la esencia de una masa. Y eso es lo que pasa, que la iglesia de Cristo se ha llenado de levadura. ¿Qué levadura? La del mundo. ¿Qué levadura? La de los fariseos. ¿Qué levadura? La de los saduceos. La religiosidad. La religiosidad, por ejemplo, la levadura de los fariseos era la levadura de la religiosidad, que no creen en lo sobrenatural, no creen que Dios sigue haciendo milagros todavía. La levadura de los saduceos, ¿qué era? No creían en la resurrección. Imagínense qué tremendo. Entonces, una levadura tiene el poder de cambiar y leudar toda una masa. Por eso eran panes sin levadura, era un pan íntegro, un pan verdadero, un pan sin alteraciones. Eso es Jesucristo. Dice en Éxodo capítulo 12, verso 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Así es. Qué lindo eso. Qué bello. Entonces, usted está hablando de los pobres. Era el pan de los pobres. Era el pan de los El pan de los pobres. Y pobres somos todos. todos. Yo era Pero- una pobre necesitada hasta que encontré al Señor. Ya. Pero el concepto pobre la gente lo interpreta como Dinero. falta de dinero, Ajá. falta de recursos, falta de una mansión, falta de un buen carro, falta de muchas cosas. Pero bueno, en las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados los pobres, Así es. porque de ellos es el reino de los cielos. Así es, porque pobre es alguien necesitado de algo. Entonces Jesucristo, el pan de cebada, el pan sin levadura, daba de comer al necesitado. Cada uno de los hombres de esta tierra necesitan ese pan.
necesitan conocer a Jesús. Por mucho dinero, por mucha casa, por muchos carros lujosos que usted tenga, si usted no tiene a Jesús, esa necesidad de ese pan que descendió del cielo, del verdadero pan que descendió del cielo, siempre va a estar en usted. Fíjense que en el tabernáculo de Moisés, en los utensilios del tabernáculo, habían 12 panes de cebada que representaban las 12 tribus de Israel, pero también representaban al verdadero pan que descendió del cielo, que es similar al maná que llovió en el desierto, porque Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Y eso representa la fiesta de los panes sin levadura. Por supuesto, hay que sacar la levadura durante esos 7 días. Nosotros la hacemos 7 días, esa fiesta la hacemos en ayuno y en búsqueda y en arrepentimiento y en sacar todo aquello, en una introspección, en revisar nuestra vida, en qué hemos estado fallando, en esto estoy mal, me estoy volviendo muy orgulloso, muy engreído, estoy muy enojado, trato mal a mi familia, esto tengo que cambiar, es desnudarse delante de Dios. Un pan de cebada es un pan desnudo, sin alteraciones, sin lo que el mundo nos pueda permear. Entonces, durante esos 7 días se debe celebrar y se debe de analizar su propia vida y limpiarse. Qué bueno, y limpiarse, porque muchas veces nos congregamos, levantamos nuestras manos y adoramos, pero sin hacer ese examen. Ese examen, internamente, esa introspección, sí. de nosotros mismos, porque muchas veces la iglesia ha confundido las cosas. Le llamamos pecado al adulterio, a la fornicación, a los vicios, le llamamos pecado a las prácticas físicas del pecado, Así es. pero no le llamamos pecado al orgullo, a la soberbia, Sí. no le llamamos pecado al resentimiento, no le llamamos pecado a la mentira. Así es. Y muchas veces la iglesia está llena de todas esas cosas. Así es. Y bien fácil levantamos la mano y decimos que no hemos pecado. Que no hemos pecado, que no hemos fallado, porque no adulteramos, no fornicamos, no hacemos esto externo, pero en lo interno. Yo pienso que el mayor peligro que tiene la iglesia es allá en lo más íntimo del corazón de cada persona. No tiene la capacidad de evaluarse, de autoanalizarse y llegar a una conclusión. Hay gente que se resiste a perdonar. Sí. Hay gente que se resiste a pedir perdón. Sí. No son capaces de pedir perdón. No tienen esa sencillez, esa humildad de decir, hombre, fallé, cometí un error, voy a pedir perdón. Entonces caminamos con la altivez y la iglesia tiene que aprender. Yo sé que... Eso es levadura, pura levadura. Y eso es religiosidad en la iglesia. Entonces hay que sacar Esa levadura. la levadura. Vieja, sí. ¿Verdad? Y bueno, la vieja levadura también tiene que ver con lo tradicional. No sé, pero yo tengo que hablar mucho de esto, Sí. porque a la iglesia tenemos que orientarla Así es, amén. a renunciar a lo tradicional, a aquello que los ha mantenido esclavos, porque una esclavitud no necesariamente tiene que ser al estilo faraón. Así es. que te pone a hacer Ladrillos, adobes, y a pisotear la tierra. Pero hay otro tipo de esclavitud, Así es. que es la religiosa, la tradicional, aquello que uno dice, no, esto no lo voy a dejar porque esto hace 40 años que me lo enseñaron y no lo quieren dejar. Siempre lo hemos hecho así. Dice. Sí, pero nosotros, ¿qué? Nosotros somos la generación De la revelación. de la revelación, la generación donde Dios le está trayendo verdades que no estaban ahí en la iglesia, que no se predicaban, que no se hablaban, y algo que no se habla, la gente no lo va a tomar. Definitivamente, por el hablar viene la fe. Porque Viene la el oír. gente oye Sí. y dice algo, Sí. me están hablando de cosas que yo no había oído y voy a escucharlas más. Y yo quiero que el pueblo se intrigue y diga, pero voy a ir a la profeta Milner a preguntarle qué sabe acerca de las fiestas del Señor. Claro que sí. Vamos a ir a la preguntar, orden. Sí. porque es necesario que la iglesia, no todo está escrito en la iglesia. O ir donde el apóstol a celebrar, a ver qué es lo que pasa en esa fiesta. Venga, sea curioso. Y va a encontrar un Dios vivo. Un Dios vivo, un Dios que se revela a través de los elementos proféticos, a través de cosas que están ahí, que Él habló en el pasado.
Bueno, ¿tuviera algo más que hablarnos de lo que es la fiesta de los panes sin levadura para que entremos a la tercera fiesta y podamos cerrar esta primera enseñanza o este primer programa sobre la fiesta con usted? La verdad que cuando viene esta fiesta de los panes sin levadura, viene una limpieza a la iglesia. Él mismo limpia la iglesia, Él desciende y entonces lava de nuevo nuestra vida, porque este mundo constantemente nos está ensuciando. Entonces nosotros necesitamos celebrar esta fiesta de los panes sin levadura porque era el inicio de la cosecha de toda una temporada, de todo un año que iniciaba. La cebada era lo primero que se cosechaba y entonces usted tiene que ser parte de esa cosecha. Aparte de que trae limpieza y profundidad con Dios, trae una nueva cosecha financiera al pueblo. Algo nuevo que está empezando. Sí, y esto, bueno, de hablar de la cosecha, hablar de la bendición, yo creo que a todo cristiano, todo creyente le interesa. Por supuesto. Hablar de la cosecha, hablar de la prosperidad, hablar de la bendición, pero nada viene por sí solo, nada viene por casualidad. No, Algo nada. tenemos que hacer nosotros para que se geste en los cielos mi bendición, mi prosperidad. Así. Y prosperidad no es solamente decir tengo dinero, No, tengo una cuenta de banco que está creciendo. Hay otras cosas que son prosperidad. por supuesto. Usted puede estar haciendo dinero y no tener riqueza. Ser pobre. Sí, estar haciendo grandes cantidades de dinero, pero no tener una verdadera riqueza. Definitivamente. Para usted, ¿qué es la verdadera riqueza? Bueno, tener a Cristo, lógicamente, pero ¿qué es más? Financieramente, bueno, financieramente es que sea una riqueza estable, que usted pueda heredarla a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso es una verdadera riqueza. Bueno, no la verdadera que habló el Señor, pero la verdadera riqueza es tener el poder de hacer las riquezas. Esa es la verdadera. Que usted puede perderlo todo y volverse a levantar de nuevo y volverlo a hacer de nuevo, saber que Dios está con usted y que lo que usted toque prosperará. Como lo fue Abraham, que Abraham fue rico. Así es. Y en ciertas ocasiones, que yo he encontrado dos en la Biblia donde se queda sin nada, pero vuelve a levantarse porque tenía él esa fe y esa convicción. Y no solamente... Y esa bendición Claro, pero... de hacer las riquezas. Sí, la bendición de hacer la riqueza, pero de adorar a Dios, Así. de honrar a Dios, Oh, porque sí. el hombre que más edifica altares se llamó Abraham. Así es. Y además de todo eso, estuvo dispuesto a dejarlo todo cuando Dios le demandó. Muchas veces nosotros decimos, es que esto es mío, yo no lo voy a compartir con nadie, esto es mío. Y nos rehusamos a ceder algunas cosas que decimos que somos nuestras, pero imagínese usted, Dios es el que nos da la creatividad para hacer las cosas. Abraham lo sabía, pues él en su momento quedó sin nada, pero luego de un pequeño recurso volvió a tener algo. Él era un hombre que se mantenía siempre cavando pozos Siempre. en el desierto. Sí. Y un hombre que cavaba pozos en aquellos años era un hombre entendido en los tiempos. Porque el que tenía el agua lo tenía todo en ese desierto. Y hasta la vez es así. Y usted hablaba de dejarle a las siguientes generaciones Así es. no una deuda, No. no endeudados, sino dejarles una bendición de lo que Dios le ha dado a usted, de lo que Dios nos ha dado. Porque muchas veces a nuestra descendencia lo que le dejamos son deudas, rollos grandes. Grandes hipotecas ¿verdad? que pagar. Sí. Entonces, interesante. Hablando de la Pascua, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Y algo curioso que tengo aquí, Belén, donde nació Jesús, significa la casa del pan. Ay, qué bello. Es que es el pan de cebada, el verdadero pan que descendió del cielo. Por eso se llama la casa del pan, porque Jesús está representado en la Pascua y en los panes sin levadura. Qué fiesta más hermosa. ¿Cómo no las vamos a celebrar? ¿Cómo no vamos a celebrar a nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a celebrar al Rey de Reyes? Él tiene que ser celebrado, victoriado y honrado. Sí, donde no hay honra, Cristo no se va a manifestar. No. El poder de la resurrección no se va a manifestar donde no hay honra. Y lo vemos claramente cuando Jesús llegó
donde él había nacido y no hizo muchos milagros, dice la palabra, a causa de la incredulidad de ellos, porque no tuvieron revelación, no se abrieron, mejor dicho, a la revelación. Entonces, una iglesia que no se abre a la revelación de la verdad presente es una iglesia donde van a escasear muchas cosas, donde va a hacer falta muchas cosas, donde el pastor y su familia y su gente no va a ver la prosperidad ni la bendición de Dios, ¿verdad? Y que va es un a hecho. escasear el pan fresco. Ahí no va a haber casa de pan. Entonces va a escasear el pan fresco, va a escasear la revelación, palabra revelada, la dirección de Dios y todo lo que el reino trae. Así que por eso tenemos que abrirnos a estas verdades, porque esto es parte de lo que el Señor dijo que iba a restaurar todas las cosas. También las fiestas proféticas van a ser restauradas en todo su pueblo, no solamente en Israel, también en la iglesia de Cristo. Y si la gente se rehúsa a practicar las fiestas del Señor, porque todavía dice tal vez, no, es que esto no es para la iglesia de Jesucristo, esto es para Israel. Si existe esa actitud, esa forma de pensar, ¿hará Dios milagros en esa gente? Probablemente yo lo que, no tanto que hará milagros, yo digo que sí, porque a veces Dios hace milagros por misericordia, pero lo que sí va a pasar es que van a ser como las vírgenes que se durmieron, porque las vírgenes que fueron y agarraron aceite fresco, esas no las agarraron desapercibidas, sino que aquellas que dijeron, no, ¿para qué vamos a entrar en esta nueva revelación? Ese aceite no lo ocupamos. No, aquí se ha hecho así por 30 años y así vamos a seguirlo haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Al final cabecearon y se durmieron. Entonces, cabe la probabilidad que se duerman y no escuchen la trompeta, no escuchen cuando el esposo venga. Entonces, Cristo viene por una iglesia chispa, que está conectada con el cielo. Tiene que oír la trompeta, así es que yo siempre he creído que en una fiesta la trompeta va a sonar. Bueno, que vamos a cerrar esta serie de enseñanzas de la fiesta con lo que es la fiesta de los tabernáculos. Sí. Y ahí vamos a dejar ese signo de interrogación. Así es. Porque, ¿Qué fiesta va a sonar? Porque al final vamos a estar hablando de esa fiesta de los tabernáculos, que es el cierre para nosotros, ¿verdad? Entonces, volviendo a esto de la Pascua, el pan de vida, el pan sin levadura, sin pecado, que es Cristo Jesús. Pero la gente dice, pero yo ya lo recibí. Yo acepté a Cristo hace 30 años. Y uno mira que gente, uno siente cuando en su espíritu, en su alma, están cerrados a la verdad, porque uno percibe. Ellos dicen, yo acepté a Cristo, he escuchado la palabra por tantos años, he leído la Biblia por tantos años, pero se rehúsan a recibir. Pero siguen siendo los mismos de hace 30 años. No crecen espiritualmente, no crecen en ningún aspecto de su vida, no alcanzan niveles que deberían de haber alcanzado, y es porque la revelación paró. Nosotros venimos al Señor por una revelación. El Espíritu Santo nos presenta a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. Esa es una revelación, pero Dios quiere llevarnos a sus profundidades. Recuerde que Dios es como un océano de conocimiento, de revelación, de profundidad. Y si usted solo se queda ahí, siendo el mismo creyente de hace 30 años, lo que va a hacer es que usted se va a quedar siendo un creyente niño. Usted tiene que ir a las profundidades. Por eso es que el ministerio del apóstol, del profeta, pone cimiento profundo, porque él constantemente recibe revelaciones frescas. No es que los demás ministerios como el evangelista, el pastor y el maestro no las reciban, todos las recibimos, pero el apóstol y el profeta pone cimiento profundo. Esa es la profundidad que nosotros en este día hemos venido a explicarle estas maravillosas fiestas, para que usted celebre, hermano, deje la tristeza y venga a celebrar a Jehová. Dice muchas veces, es que yo no sé, pero yo he estado viendo que se ha manejado dos puntos de vista en la Iglesia Evangélica de Jesucristo, la línea conservadora y la línea pentecostal. Y yo crecí con escuchar esos pensamientos, esas expresiones en la iglesia. Nosotros somos conservadores, ustedes son pentecostales, y nosotros no nos relacionamos. Estamos hablando como aquella mujer de Samaria que
que dijo, ustedes adoran aquí y nosotros adoramos Vamos acá. allá, sí. Por favor, y a qué Dios estamos adorando. Entonces yo he crecido ya tengo varios años de estar en Cristo, pero viendo eso, y aún todavía existe, nada más que en una forma diferente, pero existe la línea conservadora y la línea pentecostal. Pero ahora nosotros, los apóstoles y profetas, estamos aquí para decirle al pueblo que no existen los conservadores ni existen los pentecostales. No existen. No, solo existen los hijos de Dios. Somos hijos. Una familia. Hijos de un solo reino, estamos en un solo reino. Así es. Entonces, en un reino habemos de todo, pero tenemos que entender que no existen los conservadores ni existen los pentecostales. Estamos hablando de 5 oficios, estamos hablando de 5 ministerios que existen en Efesios 4:11. Ahora, usted hablamos de la iglesia madura. Y dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia está siendo edificada con verdades que son inamovibles, como lo es el fundamento, la doctrina, la sana doctrina. Pero a estas verdades hay otras verdades que tienen que venir a la iglesia para que la iglesia pueda ser perfeccionada. Y más profundas todavía, que no tienen que ver con doctrina, sino que tienen que ver con un diseño original que Dios dejó para que su pueblo recibiera bendición, para Él habitar con su pueblo. Eso. Ya cuando lleguemos a la fiesta de los tabernáculos, que ya dentro de unos cuantos programas vamos a llegar ahí, vamos a ver cuál es el propósito de Dios de las fiestas. Y es que Dios lo único que quiere es habitar como un padre con una hija en una fiesta, con su pueblo, en medio del pueblo, con el pueblo, y venir a disfrutar Él, porque las fiestas son en honor a Jehová. El problema es que creemos a veces que, ay, a mí como que las fiestas no me gustan, profeta, pero es que no es para usted, mi hermano. Qué bueno que usted va a participar y ojalá le gustaran, pero es que la fiesta es para Dios. Pero las otras fiestas sí le gustaban antes. Las fiestas patronales, donde se celebraba a un pedazo de madera, qué sé yo, y los carnavales. Sí. Los carnavales se llenan de gente, y los estadios se llenan de gente que grita, que sí, aplaude. Y a veces decimos, pero es que yo no nací para estar en una iglesia de tanta 7 bulla. días consecutivos y en ese ruido. Y tanta bulla, tanto ruido que hacen algunos evangélicos y existe eso, ¿verdad? Pero sí, estamos aquí para romper con eso, para así romper es, con todo patrón, paradigma, ¿verdad? Dice la palabra en Juan capítulo 15, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando de relación, está hablando de comunión, y las fiestas son para tener relación, para tener comunión, sí, para celebrar, como usted dice, a Jehová, sus hechos, sus obras, sus prodigios, sus maravillas. Cuando yo medito mucho, me gusta meditar, me gusta irme al monte, al bosque y pensar en Dios, pensar en su grandeza, lo grande que es Él y a veces lo incapaces que somos nosotros, ¿verdad? Pero a veces tan torpes que no estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, por tal de darle honra y darle gloria a Él. Y estamos ya para cerrar el programa, profeta Milner. Hemos hablado de 2 fiestas muy importantes, la Pascua y los panes sin levadura. Sí. Y bueno, vamos a estar con usted en otros programas más para hablar de otras fiestas, hablar de otras verdades que están ahí en la palabra. Yo quisiera que nos diera unas últimas palabras para el pueblo que sigue el programa Tiempo de Avivamiento. Así es. Quiero invitarle en este tiempo, Iglesia de Cristo, que analice todo este programa que hemos estado hablando, vaya a la palabra, vaya, mire la historia y va a encontrar un Dios que no es un religioso, un Dios que quiere compartir con su pueblo, comer con su pueblo. De hecho, esa comida del cordero y las hierbas amargas es comer en la presencia de Dios. Dios le gustaba comer con Abraham. Llegó a comer y le dijo, tenés queso. Abraham ya sabía, salió corriendo a hacerle el cordero, el cabrito, a preparar la mantequilla, los panes y comer con Jehová, porque su Dios quiere compartir con sus hijos. Ese es el espíritu de Elías, que los hijos vuelvan al corazón del Padre y el Padre vuelva al corazón de los hijos. Lo invitamos
a que abra su espíritu, su alma, su mente y su corazón y venga a celebrar a Jehová. Sin importar la situación que usted esté viviendo en este mundo, hay un lugar que Dios reservó para estar con su pueblo y ese lugar se llama las fiestas proféticas de Jehová. Y bueno, estamos con ustedes siempre y para darle una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de cosas que Dios está haciendo. Yo le animo a que se congregue, si ha dejado de congregarse, Amén. visite una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios. Si no tiene congregación, pues yo también invito a este lugar, la Casa Paterna, Maán. La Casa Paterna, estamos ubicados en la Colina de la Cañada, 300 metros al fondo de la terminal de buses. Será un placer tenerle con usted. Nuestras reuniones son los días domingos a las 8 de la mañana y 11 de la mañana. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y esperamos tenerles siempre como parte de este programa Tiempo de Avivamiento. Bendiciones. Síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado de todo lo que ocurre en Maán Casa Paterna. Noticias, transmisión live de nuestras celebraciones, devocionales, agenda de nuestros padres espirituales. Encuéntranos como Facebook Maán Casa Paterna, Twitter @Maán Casa Paterna, Instagram Maán Casa Paterna. Recuerda, somos Maán Casa Paterna, tu casa. Usted disfrutó de Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina.